caso terrible del cual nos hemos enterado a partir de una denuncia policial. Victoria Laura nos va a dar los detalles. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Estamos hablando de la denuncia de la cantante Naldy Saldaña, ex integrante de La Bella Luz. Un caso que ya ha llegado a la Fiscalía. De hecho, a través de una comunicación en X, el Ministerio Público ha anunciado que la tercera Fiscalía Corporativa especializada en violencia contra la mujer de San Juan de Lurigancho, zona baja, ya inició la investigación preliminar contra César Sánchez, de 50 años, director de esa orquesta musical, por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Este hecho fue denunciado por la cantante exactamente el día 19 de junio. El hecho ocurrió el día 18, según lo que ella ha narrado en la denuncia policial primero entregada a la comisaría de Ate. En esta denuncia ella menciona que durante unos ensayos de la agrupación a la que ella pertenecía, aproximadamente a la 1 de la tarde, esta persona la aborda después de salir del baño y produce tocamientos indebidos, intenta forzarla en contra de su consentimiento. Hay incluso una cámara de seguridad que registra este hecho y que se ha convertido en una prueba contundente de lo que la cantante pues ha señalado ya en su declaración. Nosotros hemos ido a buscar, obviamente, la declaración de la agraviada. Entendemos que por todo el procedimiento que en estos momentos se está siguiendo, sabemos que el Ministerio de la Mujer también se ha puesto en contacto con ella, que la Fiscalía ha tomado su manifestación. Evidentemente, en estos momentos es difícil que ella pueda atendernos. También hemos buscado la otra parte. Estamos hablando de César Sánchez Chavesta, quien es director musical de esta orquesta. Llegamos hasta la que viene siendo su vivienda, según Renier, y ahí dicen que no está, que ya no vive ahí. Sin embargo, tenemos conocimiento que efectivamente vive en ese predio, pero han optado en todo caso por que él guarde silencio hasta el momento. Lo cierto y lo concreto es que, como iniciaba este despacho, la Fiscalía ya ha iniciado una investigación formal por estos presuntos delitos. Se ha tomado la manifestación de la agraviada. Están próximos también a tomar la declaración del imputado en estos delitos específicamente ya antes mencionados. Y evidentemente se va a ponderar también las imágenes de esas cámaras de seguridad que están ubicadas dentro de este local donde ensayaba la orquesta, y que finalmente será una prueba muy importante en este proceso que se va a seguir. Tenemos entendido a través de la manifestación que dio en su momento la cantante que ella deja la agrupación justamente porque después de este acontecimiento que es denunciado ante la autoridad un día después de los hechos, bueno, horas en realidad después de los hechos, continuó el hostigamiento contra ella por parte de este hombre, según lo que ella menciona, y es la razón por la que finalmente ella termina dejando esa agrupación, porque sintió que no había un respaldo. Lo que sí ha ocurrido en estas últimas horas es que muchos miembros de algunas agrupaciones, a través de sus redes sociales, han mostrado su respaldo a la cantante. Incluso sus compañeras o excompañeras también en La Bella Luz también se han mostrado pues a través de sus redes sociales en respaldo hacia Naldy Saldaña, quien finalmente pues ha levantado su voz y expuesto esa situación de la que se ha visto víctima, Lorena. Por supuesto, una situación terrible donde, ojo, muchos le creen a la denunciante porque han visto el video, porque lamentablemente en este país, cuando uno va a una comisaría y expone una denuncia sin un video, en la mayoría de casos las víctimas no son las denunciantes, sino las víctimas son los denunciados. Incluso se planteaban proyectos de ley, recordemos, en el Parlamento, para castigar a esas mujeres que sin pruebas denunciaban a los hombres y le hacen daño en su carrera profesional. Tenemos un diputado denunciado, se va a seguir el debido proceso para ver si lo suspenden o no. Hoy tenemos esta denuncia que, gracias a Dios, incluye un video, pero la denuncia, el testimonio de esta joven es terrible porque menciona que durante meses ella fue hostigada, acosada en diferentes situaciones, que no, cuando estaba en el bus, porque recordemos que las orquestas se mueven en bus de una presentación a otra, no podía utilizar el baño de este bus porque inmediatamente la tocaba este hombre mientras ella iba por el pasillo, que lo denunció a las personas a las que les pertenece la orquesta, que nadie les hizo caso, que la ignoraron. Y si no existiera este video, probablemente nadie le habría creído. Probablemente seguirían pensando que es una exagerada, que es una sensible, que es una persona que quiere dañar a un hombre con una altísima reputación, como se tratan todas las denuncias de violencia en este país, donde la víctima no es la que va a la comisaría, sino la víctima es
en la persona denunciada. Acá tenemos un video, acá tenemos ya a las autoridades actuando, pero desde la orquesta, ¿hay alguna reacción, algún pronunciamiento oficial, Victoria? Porque estamos hablando de una persona que al final del día terminó renunciando a su trabajo por este acoso horroroso, algo que en ningún escenario debería suceder. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la orquesta. De hecho, hemos estado pendientes también a sus redes sociales y hasta el momento yo le puedo actualizar que no hay, por ejemplo, en su cuenta de Instagram, que es una cuenta que mueven bastante, no ha habido ningún pronunciamiento por su parte, tomando en cuenta que no solamente se trata del director musical, que es el cargo que él tenía en esta orquesta, que el señor pues César Sánchez tenía esa orquesta, sino que también, según lo que ha contado también la misma cantante, tiene un vínculo familiar con los dueños de esta agrupación, a quienes ella reporta después de haber realizado la denuncia de los hechos y que, según su propio testimonio, no ha habido ningún tipo de acción concreta y certera que hayan impedido que estos hechos sigan ocurriendo. Por el contrario, más bien, tal y como tú has narrado, Lorena, han continuado ocurriendo, lo que ha llevado finalmente a ella como víctima a dejar la agrupación musical, porque ella decía que no había tenido en realidad la intención de dejar el grupo, pero a raíz de todo este constante acoso, hostigamiento del que ella ha sido víctima y ha narrado también en su denuncia, es que ha tenido que finalmente abandonar la agrupación y ahora exponer la situación que estuvo afrontando en este último tiempo. Bien, por cierto, reiterar la información que nos dabas, Victoria, sobre las medidas que ha tomado la Fiscalía. No solamente se han iniciado las diligencias, sino que también se le han otorgado medidas de protección a la víctima. Esto acaba siendo muy importante porque no solamente proteger su integridad física, sino su integridad psíquica y emocional. Porque para nadie es fácil estar en boca de todos, estar en medio de las opiniones, de las idas, de las venidas, de las defensas, porque de pronto aparecen abogados que de verdad buscan defender a sus patrocinados de la manera más antiética e inmoral posible, acusando a la víctima de X, Y o Z. En este caso es importante que ya se hayan dado estas medidas y se entiende que no hay flagrancia, porque claro, es una denuncia de junio, de quincena de junio, estamos a agosto. ¿Cuántos meses más van a pasar para que se tomen acciones? Porque, ojo, si esta denuncia tiene más de un mes en la comisaría, ¿por qué recién se han activado ayer los protocolos? ¿Y por qué se han activado? Porque salió la denuncia en un medio de comunicación, porque salió el video en un medio de comunicación. Entonces, ¿por qué tiene que ver todo el Perú el video de un acto de agresión a una joven para que recién la autoridad se haga cargo de algo que ya estaba en la policía? ¿Qué pasó todas estas semanas, Victoria? Sí, es la pregunta que nos hacemos porque de hecho en la denuncia se menciona que se adjunta, ¿no?, la evidencia. Este hecho ocurre a la 1 de la tarde y según el documento policial, la víctima realiza la denuncia a las 4 de la mañana. Entonces, quizá hay mecanismos que se han podido inmediatamente activar para que finalmente, oportunamente, se pueda pues proceder con lo que corresponde en un caso como ese, ¿no? Se puede activar flagrancia. Ella misma es quien solicita las cámaras de seguridad y las lleva hacia la autoridad. Cuando se da cuenta de que había una cámara dentro de este espacio, que era el lugar donde normalmente ellos realizaban sus ensayos, desde muy temprano en la mañana hasta horas de la noche. Y es en ese momento, después de lo ocurrido, claro, que lleva este registro gráfico hacia la autoridad policial de la comisaría de Salamanca, ¿no? Ahora el caso se encuentra en la Fiscalía y vamos a quedarnos atentos también de cuál va a ser la respuesta por parte de la orquesta, por parte de las autoridades y cómo va a proceder finalmente este caso que termina siendo mediático, pero que también es el día a día de muchas mujeres, como tú has narrado, Lorena, en diferentes espacios laborales. En este caso estamos viendo cómo ocurre en el espacio musical, en el espacio de la cumbia, pero es probable que en estos momentos haya mujeres que pasan lo mismo en otros espacios, en otras profesiones, y cuyas denuncias no llegan a ser mediáticas o no alcanzan el eco que tiene en este caso esa denuncia, y que lamentablemente, así como en su momento la cantante, terminan conviviendo con sus agresores, con quienes los hostigan, con quienes las están acosando,
por el temor a perder su trabajo, porque termina siendo su único sustento, la única oportunidad que tienen de repente para seguir estudiando, para poder sostener el departamento, el espacio donde viven, para sostener a sus hijos. Es una realidad que ocurre, que viven muchas mujeres en este país, en las que algunos centros laborales pues no activan los mecanismos necesarios para denunciar o para apartar a quienes se encargan de, quienes realizan estos actos de acoso, hostigamiento, de tocamientos indebidos totalmente reprochables, Lorena. Por supuesto, Victoria, por cierto, la pregunta de hoy tiene que ver justamente con esta denuncia grave que involucra al ambiente musical. La ponemos en pantalla, dice, ¿cree que los grupos musicales deben reforzar sus protocolos contra el acoso? ¿Creen que hay protocolos para denunciar situaciones de acoso dentro de los grupos musicales? Ese es el código QR para que participen. Pueden dejar sus comentarios. Recuerden que hay muchísimas orquestas mixtas o de hombres que tienen bailarinas. Que lo importante es que, hablando de los espacios profesionales, porque ser parte de una orquesta, ser un artista, por supuesto que es un trabajo que requiere profesionalización. Así como uno tiene que presentar su recibo por honorarios o está dentro de la planilla de la orquesta, así como paga impuestos, también está sujeto a la normativa del Ministerio de Trabajo, aquella que tiene esa área llamada SUNAFIL, que a veces parece pintada en la pared, para fiscalizar estas situaciones. Uno se pregunta, desde el Ministerio de Trabajo, entendiendo que esta es una orquesta profesional, ¿se han acercado para pedir un expediente, para saber cómo, a partir de una denuncia en la policía, cuáles fueron las actitudes tomadas dentro de la orquesta? ¿Cuál fue la investigación interna laboralmente hablando? Porque si no, también allí le corresponde al Ministerio de Trabajo imponer una sanción, porque estamos hablando del espacio de trabajo. Es un ensayo donde se dan los hechos denunciados. Victoria. Sí, de hecho también nosotros estamos pendientes a eso, no hemos visto ningún pronunciamiento por parte de SUNAFIL respecto a este caso y ameritaría, ¿no? Estamos hablando de un espacio, un ambiente laboral, eran ensayos como parte del trabajo que ellos realizan previo a las presentaciones que hacen, entonces se da en un espacio laboral, lo posterior a ello también ocurre en un espacio de trabajo con compañeros de trabajo, lo cual ameritaría también que entre a tallar también la SUNAFIL, ya lo mencionaban algunos especialistas, algunos abogados, ya que se está hablando de un lugar en el que se realizaban ensayos como parte de su labor en la música, por lo cual también ameritaría en todo caso por ese lado una investigación y una denuncia, pero particularmente lo que atañe en estos momentos a la Fiscalía y a las otras autoridades que por el momento se han ido pronunciando, ya es un tema en el foro penal, entonces una investigación en esa línea, entonces vamos a quedarnos igual atentos, Lorena, a que otras instituciones se activen y en todo caso que otros mecanismos se van a activar para que en las próximas horas este proceso continúe y pues se encuentre justicia frente a este hecho, no se pueda determinar finalmente la investigación. Lorena. Por supuesto, Victoria, muchísimas gracias por tu reporte. También desde el Ministerio de la Mujer hubo un pronunciamiento donde mencionan que rechazan la violencia contra las mujeres en todo ámbito, incluido el laboral. No nos olvidemos en el marco en el que se da esta denuncia. Ante la denuncia presentada por una cantante contra un integrante de una agrupación musical donde trabaja, ponemos a disposición de la cantante los servicios gratuitos del Programa Nacional Warmiñán, atención psicológica, social y legal, y exhortan a las instancias de justicia a actuar con celeridad.